Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la palabra de nuestro Dios. Para mí es una alegría, como siempre digo, que el Señor cada día nos permite acercarnos a su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué libertad que tenemos y qué privilegios que tenemos de ser hijos de Dios, de poder acercarnos y tener este contacto con nuestro Dios, para adorarle, para darle toda la gloria, para reconocer que solo Él es Dios, como dice el salmista. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Es el poder de Dios que hace perfecto mi camino. Es el poder de Dios que transforma todo nuestro ser. Es el poder de Dios que puede cambiar las vidas, las circunstancias, porque para Dios todas las cosas son posibles. Por eso es importante la oración, la intercesión, la búsqueda de nuestro Dios en este tiempo, que la oportunidad que el Señor está dando a toda la humanidad, porque el tiempo se acaba, la puerta se cerrará y muy pocos entrarán y muchos se quedarán. Por eso es tiempo de aprovechar, de acercarnos a nuestro Dios. Aprovechemos esta oportunidad. Seguimos compartiendo la palabra, estamos compartiendo la palabra de Dios, lo que somos en Dios. Hemos dicho todo lo que somos en Dios y ahora, ¿quiénes son de Dios? Fíjense quiénes son de Dios. Estamos compartiendo esta palabra maravillosa del Señor. Y hemos compartido quiénes son y quiénes no son de Dios. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios. El que practica el pecado, que viva practicando el pecado, no es de Dios. Aunque se congrega, aunque vaya a una iglesia y sigue practicando el pecado, es la evidencia de que no es de Dios. Los que son de Dios van creciendo en el conocimiento de Dios y van apartándose del mal cada día. Viven una vida en proceso de santificación, apartándose del mal cada día por esta relación que tienen con Dios. Por eso es importante acercarnos a Dios. Cuando más cerca estamos de Dios, más alejados estamos del pecado. Por eso vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Quiénes son de Dios y quiénes no son? ¿Y por qué no son de Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a compartir. En Efesios capítulo 2, lo que dice la palabra del Señor. La palabra maravillosa de Dios. Efesios capítulo 2. Maravilloso es la palabra de Dios. Desde el verso 1 al verso 3 dice la palabra para que... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense, esta es la realidad de quienes no son de Dios. Nosotros estábamos también en la misma condición. Yo estaba separado de Dios, estaba lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Estaba muerto, como dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. La consecuencia del pecado es la muerte. Esta es la realidad universal de toda la humanidad. Por eso que el hombre nada puede hacer por lograr algo para obtener beneficio o favor de Dios. Nada de lo que el hombre haga por sí mismo puede alcanzar el favor de Dios o la salvación. Si eso hubiera sido posible, Cristo no hubiera venido porque yo me puedo salvar siendo bueno, pero es imposible. Por naturaleza el hombre está separado de Dios. O sea, nada de lo que el hombre pueda hacer va a lograr la reconciliación, la aceptación
o el favor de Dios, porque estamos lejos, separados de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la realidad de toda la humanidad. Nosotros estábamos en este estado. Yo estaba en esta condición, estaba lejos, separado de Dios. Fíjense, yo iba a la iglesia, en aquel tiempo hasta fui caminando al lugar, fíjense todas las cosas que hacía, pero estaba tan lejos de Dios, porque la persona, por su naturaleza, no puede hacer nada para lograrlo. O sea, las religiones, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría humana, nada alcanza para obtener la salvación. La humanidad está separada de Dios. Por eso lo que estamos viendo en este tiempo profético, por eso justamente la maldad se multiplicará, es una de las señales evidentes de que está cerca el tiempo del fin, el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Ya estamos viendo la decadencia que hay en todas partes. La maldad que va aumentando. Ahora se dice bueno a lo malo y a lo malo se dice bueno. Estamos cerca de que ocurra el gran evento que nosotros estamos esperando. Esto está hablando de la naturaleza de la humanidad que está separado de Dios. Es impresionante. Esto fue causa de la desobediencia del hombre. La desobediencia es el pecado, y el pecado consumado trae la muerte como consecuencia del pecado, la separación de Dios. Por eso el hombre necesitamos volver a Dios. Yo pensaba que era libre cuando vivía alcoholizado, fumando, era esclavo del pecado. Yo decía que era libre y era esclavo del pecado. Pero hasta que escuché la voz de Dios, que habló a mi corazón y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y Él transformó todo mi ser. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, como dice la palabra. Y en el verso 2 dice, fíjense, en los cuales anduvisteis en nuestros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que saber cuando hay pecado. El príncipe dice, opera el enemigo, el diablo. Dice, ¿quién es que el mundo entero está bajo el maligno? Y opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente de este mundo, que está hablando de la separación de Dios. Siguiendo la corriente. Por eso el cristiano va contra la corriente. Por eso dice, los pescados que están muertos son arrastrados por la corriente. Pero los que están vivos van contra la corriente. Y nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos vida nueva en Cristo. Y por eso vamos en contra de todas las corrientes de este mundo, contra todos el pecado, la inmundicia, la maldad que se está multiplicando. Siempre el pueblo de Dios va a vivir una vida en santidad, en proceso de santificación por el conocimiento de nuestro Dios, que es un proceso en la vida cristiana. Opera, por eso el enemigo opera justamente donde hay pecado. Fíjense, donde hay, cuando dice uno prende la luz y las cucarachas comienzan a desparramarse, ¿no? Pero en la oscuridad, donde hay pecado, están las cucarachas. Abunda mientras cuando prende la luz, comienzan a huir. Fíjense, y está hablando de la realidad del mundo que está en tiniebla, el mundo que está en pecado, que está viviendo separado de nuestro Dios. Por eso estamos anunciando en este tiempo, para que todos puedan volver a Dios y tengan un encuentro verdadero
con Jesucristo que puedan nacer de nuevo. Y una de las evidencias, como dice el apóstol Pablo, aquí fíjense en el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, fíjense, todos nosotros, o sea que no éramos nosotros extraterrestres, o sea que no era nosotros que éramos perfectos, que no somos como los demás, todos estamos en la misma condición, todos éramos pecados. Todos nosotros también estamos en esta condición, todos. Era nuestra realidad. La diferencia es tener a Cristo en tu vida. La diferencia es volver a Dios. La diferencia es tener a Cristo en tu vida, que marca la diferencia de una vida transformada por el poder de Dios. Y solo el poder de Dios puede transformar tu ser. Fíjense lo que dice. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense qué impresionante. La vieja naturaleza, la naturaleza caída, es justamente así. Es la naturaleza, es la manifestación, tiene que ver con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En forma integral, la naturaleza humana vive en esa condición de pecaminosidad, porque está separado de Dios. Es la naturaleza que te lleva a ser y a vivir de esta manera, porque el hombre cayó en pecado. Todos estamos en esta condición. Por lo tanto, el hombre está separado de Dios. Todos nosotros estamos en esta misma condición. Fíjense que de los pensamientos, de allí en nuestra mente, es donde está la fábrica a veces del pecado, donde se programa, donde se analiza, donde se planifica de qué manera y cómo hacer para no ser descubierto, y la planificación de cometer un pecado, y cuando sale a la luz un pecado, cometer otro pecado para cubrir el primero, y así sucesivamente, viviendo en pecado y practicando el pecado. Y esto es la evidencia de aquellos que no son hijos de Dios. La palabra de Dios, fíjense que es dura, pero es la verdad de lo que dice. Fíjense lo que inclusive el Señor Jesús dijo a los líderes religiosos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Jesús le dice a los líderes religiosos, o sea que no eran gente común, sino gente que estudiaba las Escrituras. Dice el Señor Jesús, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto lo estaba confrontando el Señor Jesús a los líderes religiosos. Por ello ellos no recibían a Jesús, no recibían la verdad, la palabra de Jesús, el consejo de Dios. Y por eso lo confronta con esta verdad a los discípulos, a los fariseos. Y nosotros como discípulos de Cristo conocemos las Escrituras y vamos en ese proceso de conocimiento para ver. Fíjense lo que dice 1 Juan, también, capítulo 3, verso 8. Ya hemos leído para que ustedes vean lo que dice. El que practica el pecado, fíjense, está diciendo el que practica el pecado. Eso no significa que los cristianos somos santos, inmaculados, que somos perfectos y que no cometemos pecado. Hay pecado a veces de pensamientos pero acá dice el que practica el pecado, o sea que la persona sin Dios es esclava del pecado y vive practicando el pecado.
Dice, el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado está hablando que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Dios en su vida. Por eso, el hecho de que uno vaya a una iglesia, de que cante, de que brinque, que no significa que eso le habilita para ser cristiano, sino lleva la manifestación, el fruto del Espíritu en su vida. Cambio debe haber en nuestra vida, que manifieste que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz, que somos hijos del día. Por nuestra vida. Por su fruto, el Señor Jesús dijo, por su fruto os conoceréis. Esto está hablando del carácter, de la naturaleza, de la esencia, de la verdad que hay en nuestra vida. Es tener a Cristo en tu vida. Fíjense que duro es la palabra de Dios. Es duro, pero es una realidad. Que estábamos nosotros, yo también estaba en esta condición. Yo practicaba el pecado. Y era por naturaleza, hijo de Dios, lo mismo que los demás. Yo estaba en esta condición. Pero Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y me encontró, y me salvó, me redimió, me rescató. Y tengo salvación y vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor. No por mérito mío, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Es el único que te puede salvar. Por eso es importante tener un contacto con Dios. Yo estaba en las tinieblas. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Yo estaba en las tinieblas. Estaba en la potestad de las tinieblas. La persona sin Dios, sin Cristo, está en esta condición. No son de Dios, están en la potestad de las tinieblas. Necesitan venir a la luz, necesitan tener a Jesús en su vida. Yo estaba en esta condición. Pero qué bueno, Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, del poder del enemigo, al reino de su amado Hijo. Por eso pertenecemos al reino eterno de Dios, al reino de su amado Hijo. Y el reino de su amado Hijo es el reino eterno, el rey que reinará por siempre. Es el rey de Israel. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y nosotros reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Y Cristo va a venir a buscar justamente a su pueblo, a los que son de su reino, a los que han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¡Qué maravilla! Esto dice las Escrituras, no está en mi mérito, sino lo que Cristo hizo por mí. Yo pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pertenecemos al reino, no a un reino terrenal, sino a un reino eterno. Eterno. Somos hijos del Eterno. Por eso tenemos esta seguridad. Porque nada depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí. Y su poder transformó mi vida para vivir una vida diferente, una vida transformada por el poder de Dios. Una vida que manifiesta el fruto también de su carácter. El fruto de una vida nueva en Cristo. Por eso, si no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo en tu vida. Pero quiero leerte una palabra más para que vea la condición en la cual está toda la humanidad. Para que vea la luz de las Escrituras, la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. El verso 25 y 26. Está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Fíjense, mucha gente se opone, se resiste, tiene una dureza.
por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A veces por eso con mansedumbre tratamos de mostrar a las personas que puedan entender y que puedan volver a Dios. Hay muchos que se oponen, que resisten, que se quejan, que hay una dureza. Hay muchas personas que están en esta condición, que tienen una formación. La persona cuando chico se va formando en una creencia religiosa, a veces es difícil que pueda salir de esa condición. Solo el poder de Dios puede transformar, y solo las necesidades pueden abrir la oportunidad para que la persona pueda ser salva. Pero fíjense lo que dice: quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen. Fíjense por qué anunciamos la verdad: para que escapen las personas que están sin Dios. Dice, ¿qué dice acá? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es terrible. Las personas ni siquiera son conscientes de que están viviendo, que son controlados, que son dominados, que son esclavos del pecado y que son esclavos del enemigo. Lo que dice la palabra, fíjense. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos. La humanidad sin Cristo está cautivo a voluntad de Él. O sea que la persona sin Cristo está en esta condición. Necesita por eso volver a Dios para que sea de Dios de verdad. Nosotros estábamos en esta condición, yo también estaba en esta condición. Pero qué bueno, Cristo me sacó del lazo del enemigo, que estaba cautivo también. Pero en Cristo he sido redimido y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y si tú no tienes a Cristo, quiero guiarte en una oración para que puedas tener esta vida nueva en Cristo, vida eterna, y una vida en libertad en Cristo Jesús. Orá conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu palabra. Yo quiero venir a ti, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que perdone mi pecado. Límpiame de toda maldad. Señor, líbrame de la esclavitud del pecado. Líbrame de la esclavitud del mundo, del diablo. Líbrame, Señor, por tu sangre, Jesús. Y, Señor, que tú me traslades de la potestad de las tinieblas, Señor, al reino de tu amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y gracias por tu sangre que me limpia de todo pecado. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.